El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar una parábola a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje el extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Los envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otro muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba para enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo si lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído a las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, las escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece muy oportuno para el día de hoy cómo las lecturas del día pues son tan claras, podríamos decir, y como tan incluyentes de la fiesta nuestra, precisamente porque están hablando de ese ministerio que es el que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, ese ministerio de la vida, ese ministerio de los dones, de los bienes, de los carismas, de las gracias, de las virtudes, de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos ha dado muchísimo, nos ha dado, de verdad, simplemente hablemos de las cualidades humanas, de las gracias humanas que tenemos. Y estamos bendecidos, o sea, uno si se mira con honestidad, estamos bendecidos, pensamos, sentimos, amamos, creemos, decidimos, optamos,
Es decir, somos seres en una escala de perfección maravillosamente bendecidos. Y aparte de esto, tenemos todos los otros dones y gracias con los cuales Dios ha dotado nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros corazones, para relacionarnos con otros, para enriquecer la vida de otros, para ayudarnos a ser mejores, para servir, para trabajar, es decir, todo el esplendor humano. Aquello con lo que se quedó el mundo. El mundo se quedó con las obras geniales de la virtud humana, se quedó con toda esta maravilla de evolución y se olvidó, se ha ido olvidando paulatina y progresivamente, e incluso ha ido renegando del autor directo de todas las cosas, que es Dios. Dios, quien hace y obra todo todo lo que está en orientación al bien del hombre. Por eso podríamos decir, Dios ha hecho benditas todas las cosas, las ha hecho benditas. Pero lastimosamente, pues sí, tenemos que referirnos a esa situación o a esa condición de pecado, han hecho que todo lo que ha venido bendito de la mano de Dios termine en muchos momentos determinados haciéndole daño al ser humano también. El pecado alteró absolutamente todo el orden de la existencia humana, todo el orden. La naturaleza humana, la condición humana es una bendición, en todo sentido. Y si nos hubiésemos conservado ángeles, no ángeles, sino absolutamente sanos, ingenuos, es decir, libres de todo pecado, como se conservó la Virgen, y como se conservan los niños hasta que lastimosamente conocen el pecado. Si nos hubiésemos permanecido en nuestra etapa de inocencia originaria, le llama el Papa Juan Pablo II, inocencia primera, si nos hubiéramos conservado así, el mundo estaría lleno de santidad. Porque no hubiésemos tenido la muerte en nuestros cuerpos. El pecado es muerte y como tal es traición, y como tal es negación de nuestra felicidad. Entonces, si nos hubiéramos conservado, no existiría rivalidad, no existiría absolutamente nada de esas cosas, y al contrario, todos viviríamos haciéndonos el bien. ¿Será que sería muy aburrido? Yo no sé, porque a veces hay gente que le gusta otras cosas. Le gusta y se goza en cosas negativas. Y por eso tal vez las hacen. Pero si hubiéramos conservado la gracia primera, nosotros seríamos una bendición para todo el mundo y viviríamos en bendición y gozaríamos. Como santos, estamos llamados a amarnos, a respetarnos y a ser santos y a vivir la santidad, pero la santidad ya como, claro, una gracia del Dios al que asumimos y acogemos como una forma de vida real. Es decir, yo quiero vivir como Dios quiere. Mire lo bonito de San Bonifacio, Winfrido, así se llamaba. Pero mire lo bonito de San Bonifacio, que estando muy pequeñito y habiéndose formado en un hogar cristiano, en un hogar de fe, en un hogar de amor, ya desde niño, ya desde pequeñito, deseaba ser para Dios, anhelaba con toda su alma ser de Dios. Y cuentan que pasaron unos monjes, unos misioneros por su casa cuando él tenía escasamente 5 añitos, y a él lo impactó tanto esa presencia de esos hombres consagrados a Dios, entregados a Dios, dados a una vida sobrenatural, unos monjes dados a una vida sobrenatural, dados a la oración, dados a la caridad, dados al servicio.
Y él de niño tuvo tanta capacidad de ver esto, le llegó tanto al alma, le tocó tanto su alma ver esto, que le pidió inmediatamente a su papá y a su mamá: déjeme ir con ellos. 5 añitos, déjeme ir con ellos. ¿Usted dejaría ir a su muchachito así, chiquito? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos? 5, 9. No, ya está viejo, este ya está viejo. Ahí tú no de 5. 5. Vea, sí, 5 añitos. 5. Con 5 añitos deseó seguir a Dios. ¿Qué le movía? ¿Qué movía su alma? Precisamente la frescura. Esa santidad de un hogar, de una familia que enseña a amar a Dios desde temprano. Así que San Bonifacio es hijo de una escuela de amor a Dios y nos enseña a su familia y él a tener escuelas de amor a Dios en nuestros hogares, a nuestros pequeños. ¿Dónde aprenden los niños a pelear? Dígame. ¿Dónde aprenden a decir malas palabras? ¿Dónde aprenden a ser rencorosos y egoístas? Bueno, pero su papá y su mamá no lo dejaron ir hasta que cumplió 7. Ya cuando fuera más viejo, eso. Y cuando cumplió 7 añitos lo dejaron ir a estar con estos monjes y estuvo 7 años con ellos. Imagínense la formación. Imagínense un niñito, desde niñito, o sea, ese fue un ser reservado totalmente para Dios. Reservado en el alma, en el corazón y en la vida. Yo me pongo a ver, y créanme, yo he vivido experiencias muy duras en ciertas regiones en las que la misericordia de Dios me ha permitido vivir. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Colombia, en las montañas colombianas, y era párroco en una zona donde la guerrilla de las FARC tenía su imperio. Y yo personalmente tenía que ver en muchas de estas ocasiones a los niños guerrilleros de 10, 12 y 13 años llegar armados con fusiles, niños y niñas, armados con fusiles, sirviéndole a un falso ideal, a una mentira, y muriendo detrás de combates absurdos, ellos cuidándole la vida a los líderes de una ideología en la que no les importaba nada la muerte de esos niños, nada. Y entonces ver cómo los demás niños querían irse de guerrilleros solo por el hecho de que los guerrilleros sí tenían carros, los carros de los secuestrados tenían carros. Y hacían cosas aparentemente sorprendentes para los incipientes jóvenes de esa época. Pero ¿dónde terminaban? En la muerte. En un cadáver, terminaban muertos. Y era impresionante. Y yo cuando veía esos escenarios siempre me preguntaba, ¿por qué tantas vidas inútilmente vividas, gastadas? ¿Y por qué tanto miedo a darle la vida a Dios? Tanto miedo a entregarle la vida a Dios. ¿Por qué no hay más personas, seres humanos, mujeres y hombres, que desde temprana edad quieran entregarle su vida a Dios por completo y para siempre? Eso fue San Bonifacio, un hombre que desde temprana edad se encontró con el amor de Dios y no le negó su vida, sino que se la quiso dar como un gesto, con generosidad. Le quiso dar a Dios todo lo que es, todo, y vivir su vida desde él, desde esa experiencia. Creo que eso ya es una lección muy grande para todos nosotros, porque el que se reserva para sí mismo, lastimosamente se pierde.
nuestro santo fundador, Lino Sevillano, que no está canonizado todavía por la iglesia, pero nosotros le decimos santo porque reconocemos en él las virtudes de un santo. Como yo les digo santos a todos ustedes, y ustedes se asustan cuando les digo santos. Y ahí mismo brinca. ¡Ay! ¿Y por qué se asusta? ¿Acaso le echa agua bendita? Solo se asusta la gente con las cosas santas, cuando tiene un espíritu malo dentro. Y entonces él decía una frase que me parecía muy cierta. Decía, es mejor gastarse por algo que conservarse por nada. Y de verdad que la vida reclama ideales, ideales. Para mí San Bonifacio es un hombre que nunca traicionó sus ideales. No traicionó sus ideales de niño, no traicionó sus ideales de joven. Y los realizó como adulto y murió en ellos. Le entregó fogosamente, con una fuerza impresionante, toda su vida, su energía, su alegría, todo se lo entregó a Dios, todo se lo quiso dar a Dios. Eso es impresionante. Mantenerse en el fervor, en el amor. Bueno, se hizo sacerdote muy jovencito. Se ordenó en el 716, nació en el 680. ¿Cuántos años tenía? 680. Se ordenó en el 716. ¿Cuántos tenía? Bueno, 36. Chumo. Y después de que se ordena, imagínense, era benedictino, monje benedictino. Había aprendido a hacer silencio, había aprendido a orar, había aprendido a leer las escrituras, había aprendido a sembrar la tierra, había aprendido a producir. Todos los monasterios benedictinos tenían ese orden, cambiar la realidad humana a través de la transformación del trabajo, del campo, de las realidades. Por eso la gran revolución que se dio industrial en Europa, después de los señores feudales, fue promovida por los monasterios benedictinos en toda Europa. O sea, el cambio social, sociopolítico en la historia lo hizo la iglesia, no lo hicieron los políticos. Cosas que no se cuentan, porque a la historia no le interesa darle glorias a la iglesia, sino ridiculizarla. Pero si usted llega a ir a Europa y llega a ir, por ejemplo, a la zona donde está precisamente el monasterio benedictino de Monte Cassino, era el centro, ¿cómo decirlo? Era como decir Nueva York en este momento. Eso era Monte Cassino. Era el centro económico, social, político de toda la época del medioevo. Era impresionante. Y todo era por monjes. Fueron los monjes los que lo hicieron. Y su fe nació en esa cultura. En esa cultura de ir a cautivar más almas, a enamorar más almas. Esa es la evangelización. Enamorarme de la evangelización es enamorarme del bien del otro. ¿Qué es la salvación? Buscar la felicidad del otro. Buscar eso, que el otro se abra un bien mayor, descubra un bien superior y que no se quede como y perdonen que utilice esta expresión, pero que cuadra para la época, como una bestia humana, comiendo, bebiendo y simplemente eso, muriendo, dirán ustedes, reproduciéndose y muriendo ahí, una bestia humana. Toda la predicación y toda la evangelización busca, en la medida en que el ser humano encuentra a Dios, mejora la calidad de su alma, de su espíritu, de su corazón, de su vida. Cuando el hombre se ama a sí mismo, ama lo suyo, lo lucha, lo trabaja, crece, progresa,
se desarrolla, porque eso es lo que Dios hace con un ser humano cuando lo toca, lo lleva hacia un bien superior. Lo que pasa es que hoy día hemos exagerado, entonces la gente se queda con las cosas de Dios y abandona al Señor que te da las cosas. Y por eso se vuelve una idolatría todo este mercantilismo humano. Se vuelve una idolatría porque es el ser humano rindiéndole culto a aquello que es un don de Dios y se olvida de Dios. Y San Bonifacio vivió en esa época, pero con ese celo especial de querer salvar almas. Y con ese celo quería ser misionero. Él se formó benedictino, pero con un celo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que San Bonifacio estaba marcado por un celo misionero? ¿Por qué? Díganme algo, a ver, ¿por qué? Por gracia de Dios, indudablemente. ¿Por qué más? ¿Por qué? Para salvar a las almas. ¿Por qué más? Porque fundó la iglesia, una iglesia. Eso, fundó un monasterio. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Eso! Porque el ejemplo el primer ejemplo de fe que él conoció y que lo enamoró y que lo cautivó y que lo estremeció y que le movió sus entrañas de niño, fue ver unos misioneros que pasaron por su casa y le cambiaron el sentido a su vida. Lo vio en ellos, lo aprendió de ellos y quedó marcado por ellos por siempre. Y él quiso transmitir al mundo entero la misma alegría y el mismo sentido de vida que esos hombres le dieron a él. Porque cuando uno encuentra el bien, uno se lo quiere transmitir a los otros. Uno quiere que el otro lo viva. Y eso fue lo que San Bonifacio hizo. Querer transmitirlo. En ese celo de amor, viajó a Roma, donde estaba el Papa Gregorio II en esa época, y le pidió al Papa que lo dejara irse de misionero al mundo. Deme una carta para yo ser misionero en el mundo. Déjeme ir. Pero dicen que el Papa captó que aparte de las cartas que le dio el obispo de Winchester, el obispo reconociendo en él un muchacho virtuosísimo, el Papa notó en él esas cualidades de ese muchacho e inmediatamente le cambió el nombre, bendito sea Dios, de Winfrido le puso Bonifacio. Lo liberó del nombre viejo, bendito sea Dios. ¿Y qué quiere decir bienhechor? O sea, un hombre de bondad, un hombre que vio el Papa en él, que se inspiró a incluso cambiarle el nombre, a darle un nombre nuevo. Y un nombre implica una misión, porque a usted no le dan un nombre por darle un nombre en la vida de la fe, sino por una misión. Usted tiene una misión en la vida. Todos tenemos una misión. El nombre que usted tiene significa algo, ¿o no? ¿Usted cómo se llama? Repítalo, dígalo, ¿cómo se llama? Piense en lo que Dios, en el nombre que le han puesto. Relaciónelo con la fe. Y piense, ¿qué quiere Dios de usted? Este hombre quiso irse convirtiendo a los bárbaros y se fue precisamente a hacer esa gran misión. Los bárbaros estaban ubicados sobre todo en esas zonas de los Países Bajos actuales, lo que llaman Frisia, y que es Holanda, y lo que llaman la zona de Alemania, la actual Alemania. Y él quiso estar entre los llamados bárbaros en ese momento, porque eran básicamente personas que no tenían una convicción religiosa, sino una idolatría. Fruto de ello es el árbol que está ahí, recuerdan el árbol, ¿no?
adoraban precisamente una deidad a través del árbol. Y San Bonifacio derrumbó el árbol, ese árbol de la idolatría, para plantar el árbol de la fe, el árbol de la gracia, de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor, pero en el corazón de ellos. Pero les mostró cómo hay que tumbar los ídolos. Hay que derrumbar los afectos para poder recibir a Cristo. Esos falsos afectos, esas falsas orientaciones. Esto fue malinterpretado por muchos bárbaros, fue interpretado como una agresión a ellos. Fruto de ello, precisamente se sintieron que él estaba atacando su forma de vida, y por eso Bonifacio muere mártir, porque se convirtió en un enemigo de una vida inútil, en el enemigo de una vida sin sentido. Imagínense, era un hombre que estaba llevándolos a otro nivel, invitándolos a otra realidad, llevándolos a una vida superior, a una vida espiritual. Pero ellos lo percibieron como una amenaza, los que todavía tenían en su realidad, pues precisamente esta ignorancia. Ya no sabían lo que hacían realmente. Pero él era un hombre de mucha virtud, y como un hombre de mucha virtud le tenían miedo. Y bueno, luego lo nombran obispo, y con la plenitud del episcopado, él invade absolutamente toda esta región, fundando monasterios, casas de religiosos, religiosas, poniendo sacerdotes en todo lugar, enviando misioneros a todo sitio. Es decir, hace una invasión impresionante, de tal manera que se convierte en el patrono de Alemania. Pero ¿por qué el patrono? Acuérdense que es un patrón. ¿Qué es un patrón? Una guía, un modelo a seguir. Entonces es muy importante cuando uno dice yo tengo un patrón o un patrono no es alguien con quien devotamente me relaciono. Ay, me parece tan lindo, hasta Boni le digo. Nosotros somos muy dados a esos afectos, ¿no? A ese tipo de cosas. Pero eso no implica, o sea, lo que implica más que un afecto es una forma de ser, una forma de vivir que debo imitar. Y San Bonifacio básicamente entusiasmó a tantos y enamoró a tantos que lo seguían como misionero. Imagínense, ya de 80 años llegó a una evangelización y estaba evangelizando, estaba en eso. Cuando escucharon la algarabía que cuentan que había una algarabía y él salió pensando que eran convertidos, que era gente que se acababa de bautizar, convertidos, que venían felices. Y lo que venía era una jauría de bárbaros enceguecidos contra él. Y uno de ellos, el hombre ya gastado, se viene con su hacha, puede ser, o su espada, con una espada, y Bonifacio levanta su Biblia, que era lo que tenía, para cubrirse. Pero la ferocidad del hombre era tan grande que atravesó el libro y la cabeza del santo, inmediatamente, y ahí murió. No sin dar un testimonio, murió no solo. Por eso al celebrar a San Bonifacio, no celebramos solos. Una narración dice que 52 iban con él, otra narración dice que 32 murieron con él. La historia es así, a veces no es tan precisa, pero un número determinado de misioneros dieron la vida con él. Ese es Cristo dando la vida una vez más. Les voy a enviar a mi hijo, les voy a enviar a mi administrador y luego al final a mi hijo. Les voy a enviar a uno que los llame, que les hable, que los ayude, que los despierte. Y lo cogieron a palos y lo mataron. Todo misionero es un enviado de Dios que corre el riesgo de ser aceptado o de ser rechazado. No todo el que viene, el que viene en nombre de Dios va a recibir la gloria humana.
No, recibirá la gloria divina y tal vez la crucifixión humana, como nuestro Señor Jesucristo. Y usted se pregunta, pero ¿y por qué no me quiere mi familia si yo le he hecho tanto bien? Mire, mis hermanos, les mando para que coman, les doy y no me quieren. Mire y así sucesivamente cuánta gente habla y dice, ¿cómo trato de bien? ¿Por qué a los que trato bien me tratan mal? ¿Y usted qué esperaba? ¿Que le hicieran un monumento y lo adoraran? No, por eso es tan sabio Dios cuando dice, cuando hagas el bien, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando haga el bien, ni siquiera usted olvídese del bien, que no lo reclame, no lo pida, hágalo y no espere nada de los seres humanos, nada. Si usted hizo el bien para que le pagaran, pues ya tiene su precio. Pero si hizo el bien para que Dios le correspondiera, Dios le va a corresponder con una gloria superior y una gracia superior, que en la tierra misma se vive. ¿Cuál? Primero que todo, la paz, la tranquilidad, de no vivir yo amargado o amargada por si me quieren o no me quieren, me miran o no me miran, me atienden o no me atienden, me escuchan o no me escuchan. Bendita sea paz. De no vivir amargado por nada ni por nadie y saber comprender a todos los seres humanos. San Bonifacio es un maestro para nosotros en nuestra parroquia, es un maestro de virtudes y todavía continúa enseñándonos. Vea cómo es de fértil la vida, cómo es de fecunda la vida de un santo, que aún el día de hoy nos sigue inspirando. Leamos esta frase tan bonita que nos puso aquí Alexandra cuando decoró a San Boni. Alexandra es la que está aquí sentadita y que nos ayudó a dejarlo tan bonito. No teman, todas las armas de este mundo no pueden matar nuestra alma. Bonito, ¿no? Se lo dijo a todos sus compañeros cuando venían a matarlos. No teman, pueden usar lo que quieran, pero las armas de este mundo no matan nuestra vida en el cielo. No pueden matar nada. Es decir, mire, ¿dónde estaba el corazón de San Bonifacio? Arriba de la muerte, arriba del sufrimiento, arriba del desamor humano. No importa lo que tenga que padecer, porque la gloria es mucho más grande que eso. ¿Cuál gloria? Pues la gloria del amor de Dios. Porque es mejor vivir amando que vivir en las amarguras del desamor. Vivir en la bendición que vivir en la desgracia de la maldición. Vivir precisamente como ha vivido San Bonifacio, dándonos, entregándonos, porque esas satisfacciones sobrenaturales del Espíritu, de quien ha hecho las cosas con alegría, con amor, con generosidad, nadie se las va a arrebatar. Qué dicha se siente después de usted haber servido, y mucho más como nos lo ha enseñado nuestro gran santo hoy, de haber servido con amor, aunque eso implique incluso el sacrificio personal. Amén.